Vamos con la segunda presentación del taller práctico de evaluación de riesgos de tu puesto de trabajo, en la cual vamos a daros a conocer los factores de riesgos identificados en los lugares de trabajo, en las distintas zonas en las cuales realizáis vuestro trabajo habitualmente en el parque del SEPEI de Coria. Asimismo, veremos los riesgos asociados y también las medidas preventivas y su planificación. Los objetivos que pretendemos con esta parte es el que sepáis identificar los factores de riesgos que pueden encontrarse o darse en vuestro centro de trabajo y que podáis sugerir las medidas preventivas o acciones correctoras para eliminarlos o controlarlos en el menor tiempo posible. Y asimismo, para que adquiráis conocimientos sobre la forma segura de actuar cuando detectéis algún factor de riesgo en vuestro centro de trabajo. Estas son las distintas zonas de las cuales se compone vuestro centro de trabajo: el parque, exteriores, hangar, despachos, sala de formación, etcétera. Ahí las veis. Bien, en primer lugar indicamos el riesgo asociado al factor de riesgo identificado. FR, como veis aquí, es el factor de riesgo, y MP es la medida preventiva o acción preventiva. Y el riesgo asociado en este caso sería el de caídas de personas a distinto nivel. Se ha identificado el siguiente factor de riesgo: acceso y permanencia en la plataforma del polipasto del hangar con tramo de barandilla a bisagrada. La barandilla, al tener este tramo a bisagrado y que existe la posibilidad de que se abra, para que sea más fácil el subir y bajar con el polipasto los objetos o que se necesiten, existe a la hora de abrirla el riesgo de caída de personas a distinto nivel, en cuyo caso habrá que disponer un punto de anclaje, ¿vale?, al cual se tenga que amarrar o unir el mosquetón del arnés de seguridad anticaídas que tendrá que utilizar obligatoriamente el trabajador que realice su trabajo en esa zona cuando ha abierto el tramo abisagrado de la barandilla. Asimismo, lo que habrá que disponerse es de la señal en forma de panel de uso obligatorio del arnés de seguridad anticaídas y también la señal en forma de panel de advertencia de riesgo de caídas de personas a distinto nivel. Y por último, la señal en forma de panel de prohibición de que solamente podrá abrir ese tramo abisagrado personas autorizadas. Seguimos con el mismo riesgo de caídas de personas a distinto nivel y los puntos de anclaje y demás elementos utilizados en las prácticas de escalada en el gimnasio y también en la torre de prácticas deberán de ser revisados periódicamente. Esa sería la medida preventiva. Con respecto al foso de inspección de vehículos, como sabéis, también existiría este mismo riesgo de caídas de personas a distinto nivel, y para evitarlo se han dispuesto tablones, o sea, se ha tapado el hueco del foso de inspección con tablones de madera, pero resulta que el estado de estos tablones no es demasiado adecuado, en cuyo caso deberán de sustituirse y revisarse periódicamente para que, siempre que nuevamente su estado sea defectuoso, antes de que suceda, que sean sustituidos. Vamos a cambiar de riesgo, que sería el de caídas de personas al mismo nivel, ya que existe un hueco en el suelo, en una zona de paso con el cual se puede tropezar, y también una manguera tendida en una zona de paso de personas. La medida preventiva sería eliminar ese hueco y, en el caso de que no fuera posible, impedir que se pueda acceder al mismo colocando unas barras metálicas similares a las que se disponen en la base de las farolas para que sean golpeadas por los vehículos. Y con respecto a la manguera, habrá que disponer un enrollador, para que una vez que se haya finalizado de utilizar, se coloque o se recoja en este enrollador. En el caso de que esa manguera tuviera que estar permanentemente desenrollada y en esa disposición, habría que protegerla con un apoyo de suficiente resistencia, como por ejemplo una canaleta o un salvamangueras. Cambiamos de riesgo y
vamos con el de caídas de objetos por desplome o derrumbe. Con respecto al polipasto, en la zona de influencia suya, en el hangar, o sea, donde se pueden elevar o descender las cargas, al existir la posibilidad de que se puedan caer al efectuar esa manipulación de las cargas con el polipasto, esa zona debe de señalizarse con una franja de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho, o con esta otra que estoy señalando, que son franjas alternas de color amarillo fuerte y negro del mismo ancho e inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal. Esta que estoy señalando aquí, ¿de acuerdo? Bien, aquí, esta. Y también asimismo, pues colocar en la pared más próxima la señal en forma de panel de advertencia de la presencia de cargas suspendidas, esta que estoy señalando aquí. Cambiamos de riesgo y el riesgo asociado sería el de atrapamiento por vuelco de equipos, concretamente de vehículos. El factor de riesgo es que los dos laterales de la rampa de acceso al parque no están señalizados, entonces existe la posibilidad de circular por esa rampa y que sea más fácil que pudiera producirse el vuelco del vehículo. En cuyo caso la medida preventiva pues, es señalizar ambos laterales de la rampa de acceso al parque, pintando en el suelo pues, de ese desnivel, de esa rampa, pues franjas alternas de color blanco, para que se evite el tránsito de los vehículos por esa zona. Y para reforzarla sería conveniente pues, disponer postes como los que vemos en la fotografía, esta que estoy señalando. Cambiamos de riesgo, iríamos con los contactos eléctricos al haber identificado pues, tomas de corriente fuera de su caja de mecanismos, tanto en el gimnasio como en la sala de televisión, y así mismo también cajas de derivación que no disponen de su tapa aislante, como podemos ver en las fotografías que veis en esta diapositiva. Perdón. La medida preventiva, pues, evidentemente, es reparar esas tomas de corriente que están fuera de su caja de mecanismo, introduciéndola en la misma y colocar tapas aislantes en aquellas cajas de derivación de la instalación eléctrica que carecen de la misma. Lo suyo sería también pues, que se revisase periódicamente pues, el correcto estado de esas tomas de corriente y de las cajas de derivación, ¿de acuerdo? Seguimos con el riesgo de contactos eléctricos y se han identificado los cuadros eléctricos con su cerradura estropeada, o sea, el armario, la cerradura del mismo está estropeada y con su puerta abierta permanentemente. La medida preventiva o acción preventiva es reparar esa cerradura de todas las puertas de los cuadros eléctricos que las tengan estropeadas, y también asimismo informar a los trabajadores que no se manipule en el interior de dichos cuadros si no se cuenta con la capacitación suficiente, manteniéndolos siempre cerrados, con su puerta cerrada. También existe la posibilidad de que haya conductores eléctricos con su aislamiento en mal estado, o sea, defectuoso, y reparados con cinta aislante, en cuyo caso la acción preventiva es revisar periódicamente el correcto estado del aislamiento de los conductores eléctricos de alimentación de los receptores, sustituyéndolos por otros nuevos, no reparándolos con cinta aislante, ya que la cinta aislante con el tiempo se seca, pierde su poder adhesivo y además absorbe la humedad, constituyendo un peligro aún mayor. Cambiamos de riesgo y el riesgo asociado en este caso es el de exposición a sustancias nocivas o tóxicas, concretamente a los humos y gases de escape de los motores de combustión interna de los vehículos en el hangar. La medida o acción preventiva es que estos camiones y vehículos de intervención se mantendrán en marcha al ralentí, pero preferentemente en el exterior del hangar. Si no quedase más remedio que hacerlo en el interior del mismo, deberá de abrirse por varios portones que estén enfrentados uno con respecto al otro. O sea, en ambas fachadas, abrir los portones. Cambiamos de riesgo y vamos con el de propagación de incendios por medidas insuficientes. Se han identificado bocas de incendio equipadas sin el cristal en su armario, sin conectar todos sus elementos, lanza, boquilla, manguera y válvula de apertura, y con objetos en el interior o sobre el armario. Las medidas preventivas es colocar el cristal en los armarios de las vías que carezcan del mismo, conectar todos sus elementos entre sí, porque no pueden o no deben
estar desconectados e informar a los trabajadores de que no introduzcan objetos en el interior del armario ni coloquen ninguno encima de los mismos. Seguimos con el mismo riesgo y se ha identificado ubicaciones de extintores de incendios en el hangar que está señalizada, esa ubicación, pero que no está el extintor. Y asimismo, extintores de incendios que no están señalizados, colocados en el suelo directamente o a una altura superior a 1,7 metros del suelo. Las medidas preventivas es colocar extintores en las ubicaciones que están señalizadas y que carecen del mismo. Si el motivo fue porque la empresa que realiza la revisión anual pues se los llevó a efectuar la revisión, indicarle que, bueno, que cuando se lleve un extintor pues que debe de colocar otro en su lugar para sustituirlo, y que los extintores estarán siempre colocados sobre soportes fijados a los paramentos verticales, de modo que su parte superior, que es el asa de transporte, esté situada entre 1,20 y 0,80 metros del suelo. En el anterior reglamento de equipos de protección contra incendios se establecía que la altura máxima podía ser de 1,7 metros y la mínima 1,20 metros del suelo, siempre desde la parte superior, pero ya en el nuevo reglamento, que bueno, si no recuerdo mal, ha salido en el año, me parece que 2017, pues se indica que la altura máxima estará comprendida entre 1,2 metros y 0,8 metros del suelo. Y asimismo, la ubicación de todo extintor deberá de estar señalizada mediante la señal en forma de panel de este equipo de protección contra incendios que estoy señalando ahora con el puntero, como bien sabéis. Seguimos con la misma medida de propagación de incendios por medidas insuficientes y resulta que los medios de protección contra incendios, extintores, pulsadores manuales de alarma, detectores de incendio, etcétera, no son revisados periódicamente por el titular o usuario. Y estos equipos de protección contra incendios indicados deben de ser revisados también periódicamente por el usuario o titular, llevando a cabo pues, las acciones o revisiones que veis aquí en esta tabla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los extintores trimestralmente se tiene que verificar que disponen de su precinto, que su acceso es adecuado, o sea, que no están obstaculizados, el peso, la carga, y luego, bueno, pues la revisión anual y la quinquenal que tiene que efectuarla y que de hecho la realiza un revisor, un instalador mantenedor autorizado. Las bocas de incendio equipadas, pues trimestralmente se tiene que comprobar que están correctamente señalizadas. Los hidrantes, pues trimestralmente el usuario o titular pues tiene que realizar una inspección visual de la estanqueidad, el estado de las juntas de los racores, engrasar las roscas y comprobar la señalización. Semestralmente pues se deberá de engrasar la tuerca de accionamiento, hacer funcionar la válvula principal y comprobar que el sistema de drenaje funciona correctamente. En cuanto al alumbrado de emergencia, pues trimestralmente, esto es una recomendación porque sería un criterio técnico, porque no viene recogido en la normativa, o sea, en el reglamento este que hemos indicado anteriormente, ¿no? Del año 2017. Pero lo suyo es comprobar que está en buen estado y correcto funcionamiento. ¿Y cómo? Pues accionando su interruptor magnetotérmico en el cuadro eléctrico y efectuando la descarga de la batería, ¿vale? Para que de esta forma pues la batería no coja el efecto memoria y pues no cargue ya. Ya sabéis que las baterías lo suyo es descargarlas y cargarlas periódicamente. Y asimismo también que todas las luminarias que tiene o fluorescentes pues funcionan correctamente y también los pilotitos de señalización. Con respecto a las señales de protección contra incendios y de salvamento o socorro, o sea, las de evacuación, ¿de acuerdo? Pues anualmente se deberá de comprobar el que están en correcto estado, que son legibles, que su ubicación no está obstaculizada, etc. Cambiamos de riesgo y estaríamos con el de evacuación dificultosa en caso de incendio, ya que se ha identificado el factor de riesgo de que no hay señalización de los recorridos y salidas de evacuación, o sea, que no están correctamente señalizados con estas señales, ¿no?
Estas señales, que pueden ser de izquierda o derecha, pues son las que indican los recorridos de evacuación principales hasta las salidas habituales o las salidas de emergencia, las cuales se deben de señalizar con estas señales literales, las de salida habitual, pues con la señal literal de salida, y las salidas que no se utilizan habitualmente, se considerarían como de emergencia, pues con esta otra señal literal de salida de emergencia. Y luego estas otras señales, que también, como veis, pueden ser hacia la derecha o hacia la izquierda, son las que tenemos que colocar en los recorridos que conducen a los recorridos de evacuación principales, por decirlo así o por llamarlo de alguna manera, las bocacalles. Cambiamos de riesgo y vamos con el de atropellos o golpes con vehículos, ya que no hay delimitación y señalización en el hangar para diferenciar las vías de circulación de los peatones, porque el resto de zonas pues sería la de circulación de vehículos. La medida preventiva es que se deben de señalizar los recorridos obligatorios para los peatones en el hangar, pintando franjas de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho, y prohibir el acceso al hangar desde el exterior al personal no autorizado mediante la colocación de las señales en forma de panel correspondiente de vía obligatoria para peatones y de prohibido el paso para peatones. Y en los vías de circulación de peatones, como veis aquí en esta fotografía que estoy señalizando con el puntero, a ver, esta otra que está aquí encima, pues como veis se coloca pues esta figura de una persona, de un hombre, ¿vale? Pues para indicar que esas son las zonas o vías de circulación para los peatones en el hangar. Seguimos con el mismo riesgo de atropellos o golpes con vehículos, y en el acceso al parque y en los accesos al hangar se carece de señalización de advertencia de entrada y salida de vehículos, así como también de limitación de velocidad. En los accesos al parque, o en el acceso, y en varios de los accesos al hangar se debe de colocar la señal de advertencia de entrada y salida de camiones o de vehículos, y asimismo también colocar en la entrada del parque la señal de limitación máxima de velocidad de 20 km por hora, y en varios de los accesos al hangar la señal de velocidad máxima, de limitación de velocidad máxima de 10 km por hora. Seguimos con el mismo riesgo y también igualmente se tienen que señalizar los accesos en el exterior y las zonas de aparcamiento, al no tener diferenciados las zonas de tránsito de vehículos y de personas. De la misma manera que en el hangar tendremos que señalizar las zonas de circulación o vías de tránsito de los peatones, que tendrán un ancho mínimo de 1 metro, con franjas pintando en el suelo pues unas líneas de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho. En las interferencias que pueda haber de las zonas de paso de personas y las de circulación de vehículos, pues se deben de señalizar o pintar pasos de cebra, y igualmente se debe de evitar el paso de las personas a lo largo de los portones del hangar por los que pueden circular camiones y vehículos. Bueno, pues esta segunda presentación la doy por concluida.